La novela de un joven pobre, Octavio Feuillet, cuya versión castiza ofrecemos en este volumen a los lectores de la biblioteca, apareció en París en 1857. Tenía el autor entonces 36 años, estaba en toda la plenitud de su actividad mental y en todo el hervor de su juventud, y de allí tal vez el cariño con que ha trazado la figura de Máximo Odiot, ese perfecto gentilhombre, cautivador en su brillante pobreza. Octavio Feuillet, al escribir este libro, debió de poner en él mucho de sí mismo, de sus personales y elevados sentimientos, reconocidos por todos sus críticos contemporáneos, y por eso, sin duda, le ha resultado la mejor de sus obras, en donde más resaltan sus esenciales cualidades de novelista, creador de escenas y caracteres de ideal nobleza. Y no tan solo es hermosa la novela de un joven pobre, por su asunto y la alteza de los sentimientos que en ella actúan, sino que también sobresale y seduce por las excelencias primorosas del estilo, en que era el autor un magistral artífice, espíritu delicado y exquisito. Feuillet hacía su prosa dúctil, ágil, experta, conocía como pocos el arte de elevarse con prudencia, y de transportar al lector sin ocasionarle vértigos, medía, como con un termómetro, el grado de lirismo que conviene a la mayoría del público, y así jamás daba notas que pudieran discordar en la general armonía de sus producciones. En esto estriba el principal encanto de ellas, que tienen, como distintivo, un perpetuo y uniforme buen gusto. La novela de un joven pobre, es acabado modelo de lo que dejamos dicho, por eso será siempre un libro nuevo, un libro joven, con la juventud eterna que en el arte tiene todo lo que significa belleza, gracia, fuerza o elegancia. La novela de un joven pobre, Sursum Corda. París, 20 de abril de 1185. He aquí la segunda noche que paso en este miserable cuarto, contemplando melancólicamente mi apagado hogar, escuchando, con estupidez, los rumores monótonos de la calle, y sintiéndome en medio de esta gran ciudad, más solo, más abandonado y más próximo a la desesperación que el náufrago que lucha en medio del océano sobre su roto pino. Basta de cobardía, quiero encarar frente a mi destino para quitarle sus trazas de espectro, quiero también abrir mi corazón, donde desborda el pesar, al único confidente cuya piedad no puede ofenderme, a ese pálido y único amigo que me contempla, a mi espejo. Quiero, pues, escribir mis pensamientos y mi vida, no con una exactitud cotidiana y pueril, pero sin omisión seria, y sobre todo sin mentira. Apreciaré mucho este diario, él será como un eco fraternal que engañe mi soledad y me servirá, al mismo tiempo, como una segunda conciencia, advirtiéndome no deje pasar en mi vida ninguna acción que mi propia mano no pueda escribir con firmeza. Busco ahora en el pasado, con triste avidez, todos los hechos, todos los incidentes que hace largo tiempo me hubieran instruido si el respeto filial, la costumbre y la indiferencia de un feliz ocioso, no hubieran cerrado mis ojos a toda luz. Me he explicado la melancolía constante y profunda de mi madre, me explico también su disgusto por la sociedad, y aquel vestido simple y uniforme objeto ya de las burlas, ya de los enojos de mi padre. Pareces una sirvienta, le decía. Yo no podía dejar de ver que nuestra vida de familia era algunas veces alterada por querellas de carácter más serio, pero jamás fui testigo inmediato de ellas. Los acentos irritados e imperiosos de mi padre, los rumores de una voz que parecía suplicar y algunos sollozos ahogados, era todo lo que podía oír. Atribuía estas borrascas a tentativas violentas e infructuosas por hacer volver mi madre a la vida elegante y bulliciosa de que había gustado en otro tiempo, tanto como puede hacerlo una mujer buena, pero en la cual no seguía ya a mi padre sino con una repugnancia cada día más obstinada. Después de estas crisis era raro que mi padre no se apresurara a comprar algún vello dije, que mi madre hallaba bajo su servilleta, al sentarse a la mesa, y que jamás usaba. Un día, a la mitad del invierno, recibió de París una gran caja de flores preciosas, se las agradeció con efusión a mi padre, pero cuando hubo salido del cuarto,
La vi alzar ligeramente los hombros, y dirigir al cielo una mirada de incurable desesperación. Durante mi infancia y primera juventud había tenido a mi padre mucho respeto, pero muy poco cariño. En efecto, en el curso de este período no conocía sino el lado sombrío de su carácter, el único que se reveló en su vida doméstica, para la que no había nacido. Más tarde, cuando mi edad me permitió acompañarle en el mundo, me sorprendí alegremente al encontrar en él un hombre que ni aún había sospechado. Parecía que en el recinto de nuestro viejo castillo de familia, se hallaba bajo el peso de algún encanto fatal. Apenas se encontraba fuera, veía despejarse su frente y dilatarse su pecho, se rejuvenecía. «Vamos, Máximo», exclamaba, «galopemos un poco», y devorábamos el espacio alegremente. Tenía entonces momentos de alegría juvenil, entusiasmos, ideas caprichosas, efusiones de sentimientos que encantaban mi joven corazón, y de los que habría querido llevar a alguna parte, a mi pobre madre olvidada en su triste rincón. Entonces comencé a amar a mi padre, y mi ternura hacia él se acrecentó hasta una verdadera admiración, cuando pude verle en todas las solemnidades de la vida mundana, casas, carreras, bailes y comidas, manifestar las cualidades simpáticas de su brillante naturaleza: diestro jinete, conversador deslumbrante, excelente jugador, corazón intrépido y mano abierta. Yo le miraba como un tipo acabado de la gracia viril y de la nobleza caballeresca. Él mismo se apellidaba sonriendo, con una especie de amargura, el último gentilhombre. Tal era mi padre en la sociedad, pero apenas vuelto a casa, mi madre y yo no teníamos bajo nuestros ojos más que un viejo intranquilo, melancólico y violento. Los furores de mi padre para con una criatura tan dulce y tan delicada como mi madre, me habrían sublevado seguramente, si no hubieran sido seguidos de esa reacción de ternura y ese redoblamiento de atenciones de que antes he hablado, justificado a mis ojos por estos testimonios de arrepentimiento. No me parecía sino un hombre naturalmente bueno y sensible, pero arrojado a veces fuera de sí mismo por una resistencia tenaz y sistemática a todos sus gustos y predilecciones. Creía a mi madre atacada de una especie de enfermedad nerviosa. Mi padre me lo daba a entender así, aunque observando siempre, sobre este asunto, una reserva que yo juzgaba muy legítima. Los sentimientos de mi madre para su esposo me parecían de una naturaleza indefinible. Las miradas que dirigía sobre él se inflamaban al parecer algunas veces con una extraña expresión de severidad, pero esto no era más que un relámpago. Un instante después sus bellos ojos húmedos y su fisonomía inalterable no manifestaban sino una tierna abnegación y una sumisión apasionada. Mi madre había sido casada a los 15 años, y tocaba yo a los 22 cuando vino al mundo mi hermana, mi pobre Elena. Poco tiempo después de su nacimiento, saliendo mi padre una mañana con la frente arrugada del cuarto en que mi madre se consumía, me hizo señal para que le siguiera al jardín, después de haber dado 2 o 3 vueltas en silencio. Tu madre, Máximo, me dijo, se pone cada vez más caprichosa. ¿Sufre tanto, padre mío? Sí, sin duda, pero tiene un capricho muy singular. Desea que estudies derecho. Yo, derecho, como quiere mi madre que a mi edad, con mi nacimiento y en mi situación vaya a arrastrarme en los bancos de una escuela. Eso sería ridículo. Esa es mi opinión, dijo secamente mi padre, pero tu madre está enferma, y todo está dicho. Yo era en aquel tiempo un fatuo, muy envanecido de mi nombre, de mi juvenil importancia y de mis pobres triunfos de salón, pero tenía el corazón sano. Adoraba a mi madre, con la que había vivido durante 20 años en la más estrecha intimidad que pueda unir 2 almas en este mundo. Me apresuré a asegurarle mi obediencia. Ella me dio las gracias inclinando la cabeza con una triste sonrisa y me hizo besar a mi hermana dormida sobre sus rodillas. Vivíamos a media legua de Grenoble. Pude, pues, seguir mi curso de derecho, sin dejar la casa paterna. Mi madre se hacía dar cuenta, día por día, del progreso de mis estudios, con un interés tan perseverante, tan apasionado, que llegué a preguntarme,
si no habría en el fondo de esta preocupación extraordinaria algo más que un capricho de enferma, si por acaso la repugnancia y el desdén de mi padre hacia la parte positiva y fastidiosa de la vida, no habrían introducido en nuestra fortuna algún secreto desorden, que el conocimiento del derecho y el hábito de los negocios deberían, según las esperanzas de mi madre, permitir a su hijo reparar. No pude, sin embargo, detenerme en esta idea. Verdad es que recordaba haber oído a mi padre quejarse amargamente de los desastres que nuestra fortuna había sufrido durante la época revolucionaria, pero desde tiempo atrás estas quejas habían cesado, y por otra parte, yo siempre las había hallado demasiado injustas, pareciéndome nuestra situación de fortuna de las más satisfactorias. Habitábamos, cerca de Grenoble, el castillo hereditario de nuestra familia, que era citado en el país por su aspecto señorial. Solíamos mi padre y yo cazar durante un día entero sin salir de nuestras tierras o de nuestros bosques. Nuestras caballerizas eran grandiosas, y estaban siempre llenas de caballos de precio, que eran la pasión y el orgullo de mi padre. Poseíamos, además, en París, en el Boulevard de los Capuchinos, una magnífica casa, donde encontrábamos un confortable apeadero. En fin, en el lujo habitual de nuestra casa nada dejaba traslucir la sombra de la escasez o de la proximidad a ella. Nuestra mesa era siempre servida con una delicadeza particular y refinada, a la que mi padre daba mucha importancia. Entretanto, la salud de mi madre declinaba por una pendiente apenas sensible, pero continua. Llegó un tiempo en que su carácter angelical se alteró, su boca, que jamás había pronunciado, en mi presencia al menos, sino dulces palabras, se hizo amarga y punzante. Cada uno de mis pasos, fuera del castillo, fue objeto de un comentario irónico. Mi padre, que no era mejor tratado que yo, soportaba estos ataques con una paciencia que me parecía meritoria de su parte, pero tomó la costumbre de vivir más que nunca fuera de casa, sintiendo, según me decía, la necesidad de distraerse, de aturdirse sin cesar. Me comprometía siempre a acompañarle, y hallaba placer en mi cariño, en el ardor impaciente de mi edad, y para decirlo todo, en una fácil obediencia y en la cobardía de mi corazón. Un día del mes de septiembre de 1185, debían tener lugar a alguna distancia del castillo unas carreras, en las que mi padre había comprometido muchos caballos. Él y yo habíamos partido de madrugada y almorzado en el sitio de las carreras. Hacia mediodía galopaba yo sobre la orilla del hipódromo, para seguir más de cerca las peripecias de la lucha, cuando de pronto fui alcanzado por uno de nuestros criados, que me buscaba, según dijo, hacía más de media hora, agregando que mi padre había vuelto ya al castillo, a donde mi madre le había hecho llamar, y que me suplicaba le siguiera sin demora. Pero en nombre del cielo, ¿qué es lo que hay? Creo que la señora se ha empeorado, me respondió, y partí como un loco. Al llegar vi a mi hermana jugando sobre el césped del gran patio, silencioso y desierto. Corrió hacia mí al apearme del caballo, y me dijo, abrazándome con un aire misterioso y casi alegre, el cura ha venido. Sin embargo, yo no apercibía en la casa ninguna animación extraordinaria, ningún signo de desorden o de alarma. Subí la escalera precipitadamente y atravesaba el retrete que comunicaba con el cuarto de mi madre, cuando la puerta se abrió lentamente. Mi padre apareció en ella. Me detuve delante de él. Estaba muy pálido y sus labios temblaban. Máximo, me dijo sin mirarme, tu madre te llama. Quise interrogarlo, pero me hizo una señal con la mano y se aproximó rápidamente a una ventana como para mirar hacia afuera. Entré. Mi madre estaba medio acostada en su butaca, fuera de la cual pendía uno de sus brazos como inerte. Sobre su fisonomía, blanca como la cera, volvía a hallar repentinamente la exquisita dulzura y la gracia delicada, que el sufrimiento había desterrado poco antes. El ángel del eterno reposo extendía visiblemente sus alas sobre aquella frente apaciguada. Caí de rodillas. Ella entreabrió los ojos, levantó penosamente su cabeza desfalleciente y me dirigió una larga mirada. Luego, con una voz que no era más que un soplo interrumpido, me dijo lentamente estas palabras: pobre niño,
estoy consumida, ya lo ves, no llores. Me has abandonado un poco en este último tiempo, pero estaba yo tan áspera. Nos volveremos a ver, Máximo, y nos explicaremos, hijo mío. No puedo más. Recuerda a tu padre lo que me ha prometido. Tú, en el combate de la vida, sé fuerte y perdona a los débiles. Pareció extenuada. Se interrumpió un momento, enseguida, levantando un dedo con esfuerzo, y mirándome fijamente, tu hermana, dijo. Sus pupilas azuladas se cerraron, luego volvió a abrirlas de golpe, extendiendo los brazos con un gesto rígido y siniestro. Yo lancé un grito, mi padre se presentó y estrechó largo tiempo contra su pecho, en medio de sollozos desgarradores, el pobre cuerpo de una mártir. Algunas semanas después, satisfaciendo la formal exigencia de mi padre, que me dijo no hacía sino obedecer los últimos deseos de la que llorábamos, dejé la Francia y comencé a través del mundo esa vida nómada, que he llevado casi hasta este día. Durante una ausencia de un año, mi corazón cada vez más amante, a medida que la inquieta fogosidad de la juventud se amortiguaba, me acosó más de una vez para que volviera a los lugares de la fuente de mi vida, entre la tumba de mi madre y la cuna de mi tierna hermana, pero mi padre había fijado la duración precisa de mi viaje, y no me había educado de modo que pudiese desobedecer ligeramente sus órdenes. Su correspondencia, afectuosa, pero breve, no anunciaba impaciencia alguna con respecto a mi vuelta. Fue por esto que me sorprendí más, cuando al desembarcar en Marsella hace 2 meses, hallé muchas cartas de mi padre en las cuales me llamaba con una prisa febril. En una noche sombría del mes de febrero, volví a ver las murallas macizas de nuestra antigua morada, destacándose sobre una capa de escarcha que cubría la campiña. Un cierzo destemplado y frío soplaba por intervalos. Los copos de nieve caían como las hojas secas de los árboles de la avenida y se posaban sobre el suelo húmedo, con un ruido débil y triste. Al entrar en el patio, vi una sombra, que me pareció ser la de mi padre, dibujarse en una de las ventanas del gran salón que estaba en el piso bajo, y que no se abría jamás en los últimos tiempos de la vida de mi madre. Me precipité en él. Al apercibirme, mi padre lanzó una sorda exclamación, luego me abrió los brazos, y sentí su corazón palpitar violentamente contra el mío. «Estás helado, pobre hijo mío», me dijo. «Caliéntate, caliéntate. Esta pieza es fría. Yo la prefiero sin embargo, porque al menos aquí se respira. ¿Y la salud de usted, padre mío? Así, ya lo ves». Y dejándome cerca de la chimenea, continuó a través de este inmenso salón, que estaba apenas iluminado por 2 o 3 bujías, el paseo que al parecer había yo interrumpido. Esta extraña acogida me había consternado. Miraba a mi padre con estupor. «¿Has visto mis caballos?», me dijo de pronto y sin detenerse. «Padre mío, es verdad. Tú acabas de llegar». Después de un corto silencio, «Máximo», agregó, «tengo que hablarte». «Le escucho a usted, padre mío». Pareció no oírme. Se paseó algún tiempo y repitió muchas veces por intervalos, «tengo que hablarte, hijo». Por último lanzó un profundo suspiro, se pasó la mano por la frente y sentándose bruscamente, me señaló una silla enfrente de él. Entonces, como si hubiera deseado hablarme, sin hallarse con el valor suficiente, sus ojos se detuvieron sobre los míos, y leí en ellos una expresión tal de angustia, de humildad y de súplica, que de parte de un hombre tan orgulloso como él, me conmovió profundamente. Cualesquiera que fueran las culpas, que tanto le costaba confesar, sentía en el fondo de mi alma que le eran muy liberalmente perdonadas. Repentinamente esa mirada que no me abandonaba, tomó una fijeza extraordinaria, vaga y terrible. Su mano se crispó sobre mi brazo, se levantó de su sillón y volviendo a caer en el instante, se resbaló pesadamente sobre el pavimento. Ya no existía. Nuestro corazón no razona, ni calcula, esa es su gloria. Hacía un momento que todo lo había adivinado, un solo minuto había bastado para revelarme de repente, sin una palabra de explicación, por un rayo de luz irresistible, la fatal verdad que 1000 hechos repetidos cada día durante 20 años,
no había podido hacerme sospechar. Había comprendido que la ruina estaba allí, en aquella casa y sobre mi cabeza. Y, bien, no sé, si dejándome mi padre colmado de todos sus beneficios, me hubiera costado más y más amargas lágrimas. A mi pesar, a mi profundo dolor, se unía una piedad que, ascendiendo del hijo al padre, tenía algo de singularmente punzante. Veía siempre aquella mirada, suplicante, humilde, extraviada. Me desesperaba por no haber podido decir una palabra de consuelo a aquel desgraciado corazón antes de acabarse su existencia, y gritaba como un loco al que ya no me oía: yo te perdono, yo te perdono. Oh, qué instante, Dios mío. Según lo que he podido conjeturar, mi madre al morir había hecho prometer a mi padre que vendería la mayor parte de sus bienes para pagar enteramente la deuda enorme que había contraído, gastando todos los años una tercera parte más de sus rentas, y reducirse enseguida a vivir estrictamente con lo que le quedase. Mi padre había tratado de cumplir este compromiso, había vendido sus bosques y sus tierras, pero, viéndose entonces dueño de un capital considerable, no había dedicado sino una pequeña parte a la amortización de su deuda, y había emprendido el restablecimiento de su fortuna confiando el resto a los detestables azares de la bolsa. Así acabó de perderse. No he podido aún sondar el fondo del abismo en que estamos sumergidos. Una semana después de la muerte de mi padre, caí gravemente enfermo, y solo con mucho trabajo. Después de 2 meses de sufrimiento, he podido dejar nuestro castillo patrimonial, el día en que un extraño tomaba posesión de él. Afortunadamente, un antiguo amigo de mi padre que habita en París, y que en otro tiempo era el encargado de los negocios de nuestra familia en calidad de notario, ha venido a ayudarme en estas tristes circunstancias. Me ha prometido emprender él mismo un trabajo de liquidación que presentaba a mi inexperiencia dificultades insuperables. Le he abandonado absolutamente el cuidado de arreglar los negocios de la sucesión y presumo que su tarea estará terminada hoy. Apenas llegué ayer, fui a su casa, estaba en el campo, de donde no vendrá hasta mañana. Estos 2 días han sido crueles. La incertidumbre es verdaderamente el peor de todos los males, porque es el único que suspende necesariamente todos los resortes del alma, y enerva el valor. Mucho me hubiera sorprendido hace 10 años el que me hubiesen profetizado que ese viejo notario, cuyo lenguaje formalista y seca política nos divertía tanto, a mi padre y a mí, había de ser un día el oráculo de quien esperara el decreto supremo de mi destino. Hago lo posible para ponerme en guardia contra esperanzas exageradas. He calculado aproximativamente que, pagadas todas nuestras deudas, nos quedará un capital de 120 a 150 mil francos. Es difícil que una fortuna que ascendía a 5 millones, no nos deje al menos este sobrante. Mi intención es tomar para mí 10.000 francos y marchar a buscar fortuna en los Estados Unidos, abandonando el resto a mi hermana. Basta de escribir por esta noche. Triste ocupación es traer a la memoria tales recuerdos. Siento, sin embargo, que me han proporcionado un poco de calma. El trabajo es sin duda una ley sagrada, pues me basta hacer la más ligera aplicación de él, para sentir un no sé qué de contento y de serenidad. El hombre no ama al trabajo y sin embargo no puede desconocer sus inefables beneficios. Cada día los experimenta, los goza, y al día siguiente vuelve a emprenderlo con la misma repugnancia. Me parece que hay en esto una contradicción singular y misteriosa, como si sintiésemos a la vez en el trabajo el castigo y el carácter divino y paternal del juez. Jueves. Esta mañana al despertar, se me entregó una carta del viejo Laubepin. En ella me invitaba a comer, excusándose de esta gran libertad, y no haciéndome comunicación alguna relativa a mis intereses. Esta reserva me pareció de muy mal augurio. Esperando la hora fijada saqué a mi hermana del convento y la he paseado por París. La niña no presume ni remotamente nuestra ruina. Ha tenido en el curso del día diversos caprichos, bastante costosos. Ha hecho larga provisión de guantes, papel rosado, confites para sus amigas, esencias finas,
jabones extraordinarios, pinceles pequeños, cosas todas muy útiles sin duda, pero que lo son mucho menos que una comida. Quiera Dios, lo ignore siempre. A las 6 estaba en la calle Cassette, casa del señor Laubepin. No sé qué edad puede tener nuestro viejo amigo, pero por muy lejos que se remonten mis recuerdos en lo pasado, lo hallo tal como lo he vuelto a ver, alto, seco, un poco agobiado, cabellos blancos, en desorden, ojos penetrantes, escondidos bajo mechones de cejas negras, y una fisonomía robusta y fina a la vez. También he vuelto a ver su frac negro de corte antiguo, la corbata blanca profesional, y el diamante hereditario en la pechera. En una palabra, con todos los signos exteriores de un espíritu grave, metódico y amigo de las tradiciones. El anciano me esperaba delante de la puerta de su pequeño salón. Después de una profunda inclinación, tomó ligeramente mi mano entre sus 2 dedos y me condujo frente a una señora anciana, de apariencia bastante sencilla, que se mantenía de pie delante de la chimenea. El señor marqués de Champsey d'Auterive, dijo entonces el señor Laubepin con su voz fuerte, tartajosa y enfática. Luego de pronto, en un tono más humilde y volviéndose hacia mí, la señora Laubepin dijo: «Nos sentamos», y hubo un momento de embarazoso silencio. Esperaba un esclarecimiento inmediato de mi situación definitiva. Viendo que era diferido, presumí que no sería de una naturaleza agradable, y esta presunción me era confirmada por las miradas de discreta compasión con que me honraba furtivamente la señora Laubepin. Por su parte, el señor Laubepin me observaba con una atención singular, que no me parecía exenta de malicia. Recordé entonces que mi padre había pretendido siempre descubrir en el corazón del ceremonioso Tabellion y bajo sus afectados respetos, un resto de antiguo germen bourgeois, plebeyo y aun jacobino. Me pareció que ese germen fermentaba un poco en aquel momento y que las secretas antipatías del viejo hallaban alguna satisfacción en el espectáculo de un noble en tortura. Tomé al instante la palabra, tratando de mostrar, a pesar de la postración real en que me hallaba, una plena libertad de espíritu. ¿Cómo, señor Laubepin, con que ha dejado usted la plaza de Petits-Pères, esa querida plaza de Petits-Pères? ¿Ha podido usted decidirse a ello? No lo habría creído jamás. Verdaderamente, señor marqués, respondió el señor Laubepin, es una infidelidad que no corresponde a mi edad, pero cediendo el estudio, ¿he debido ceder también la casa? Atendiendo a que un escudo no puede mudarse como una muestra. Sin embargo, ¿se ocupa usted aún de negocios? Amigable y oficiosamente. Sí, señor marqués. Algunas familias honorables y considerables cuya confianza he tenido la dicha de obtener, durante una práctica de 45 años, reclaman aún, especialmente en circunstancias delicadas, los consejos de mi experiencia, y creo poder agregar que rara vez se arrepienten de haberlos seguido. Cuando el señor Laubepin acababa de rendirse a sí mismo este honorífico testimonio, una vieja criada vino a anunciarnos que la comida estaba servida. Tuve entonces el placer de conducir al comedor a la señora de Laubepin. Durante la comida la conversación se arrastró en los más insignificantes asuntos. El señor Laubepin no cesaba de clavar en mí su mirada penetrante y equívoca, en tanto que su esposa tomaba, al ofrecerme cada plato, el tono doloroso y lastimero que se afecta cerca del lecho de un enfermo. En fin, nos levantamos y el viejo notario me introdujo en su gabinete, donde al momento se nos sirvió el café, haciéndome sentar entonces y poniéndose de espaldas a la chimenea. Dijo: «Señor marqués de Champsey d'Auterive, me preparaba ayer a escribirle, cuando supe su llegada a París, la que me permite informarle a usted in voce, del resultado de mi celo y de mis operaciones. Presiento, señor, que ese resultado no es muy favorable. No le ocultaré, señor marqués, que debe usted armarse de todo su valor para conocerlo, pero está en mis hábitos proceder con método. El año de 1820, la señorita Luisa Elena Dougal de la Touche de Rouville fue pedida en matrimonio por Carlos Christian Odiot, marqués de Champsey d'Auterive, investido por una especie de tradición secular de la dirección de los negocios de la familia Dougal de la Touche,
y admitido con una respetuosa familiaridad de largo tiempo atrás, cerca de la joven heredera de aquella casa, debí emplear todos los argumentos de la razón para combatir las inclinaciones de su corazón y retraerla de aquella funesta alianza. Y digo funesta alianza, no porque la fortuna del señor de Champsey fuese, a pesar de algunas hipotecas que la agravaban a la sazón, menos que la de la señorita de la Touche. Yo conocía, empero, el carácter y temperamento, en cierto modo hereditario, del señor de Champsey, bajo las exterioridades seductoras y caballerescas que lo distinguían, como a todos los de su familia. Percibía claramente la irreflexión obstinada, la incurable ligereza, el furor de los placeres, y por último, el implacable egoísmo. Caballero, le interrumpí bruscamente, la memoria de mi padre es sagrada para mí, y creo que debe serlo a cuantos hablen de él en mi presencia. Señor, replicó el anciano, con una emoción repentina y violenta, respeto ese sentimiento, pero al hablar de su padre, me es muy difícil olvidar que hablo del hombre que mató a su madre de usted, una joven heroica, una santa, un ángel. Me había levantado muy agitado. El señor Laubepin, que había dado algunos pasos por el gabinete, me tomó del brazo. Perdón, joven, me dijo, pero yo amaba a su madre de usted, la he llorado, perdóneme. Después, volviéndose a colocar delante de la chimenea, voy a continuar, añadió con el tono solemne que le es habitual, tuve el honor y la pena de redactar el contrato matrimonial de su señora madre. A pesar de mi insistencia, nada se hablaba del régimen notal, y costóme grandes esfuerzos introducir en el acta una cláusula protectora que declaraba inalienable, sin el consentimiento legalmente expreso de su señora madre, 1/3 de su haber inmueble. Vana precaución, señor marqués, y podríamos decir, precaución cruel de una amistad mal inspirada, porque esta cláusula fatal no hizo sino preparar insoportables tormentos a aquella, cuya salvaguardia debía ser. Yo comprendo esas luchas, esas querellas, esas violencias, cuyo eco debió herir los oídos de usted más de una vez, y en las cuales se arrancaba, pedazo a pedazo, a su desdichada madre, la última herencia y el pan de sus hijos. Señor, por piedad, me someto, señor marqués. Me limitaré a lo presente, apenas honrado con la confianza de usted. Mi primer deber era aconsejarle que no aceptase sino bajo beneficio de inventario, la enrollada sucesión que le había correspondido. Esta medida, señor, me ha parecido que ultrajaba la memoria de mi padre, y debí negarme. El señor Laubepin me lanzó una de sus miradas inquisitoriales que le son familiares, y repuso, usted no ignora, señor, al parecer, que por no haber usado de aquella facultad legal, gravitan sobre usted los compromisos que afectan la sucesión, aun cuando excedan a su valor. Por lo tanto, tengo hoy el penoso deber de decirle que este es precisamente el caso en que usted se encuentra. Como se puede ver, en este legajo consta perfectamente que después de vender su finca, bajo condiciones inesperadas, quedarán todavía usted y su hermana adeudando a los acreedores de su señor padre la suma de 45.000 francos. Quedé verdaderamente aterrado con esta noticia, que excedía a mis más avanzados cálculos. Durante un minuto presté una atención embrutecida al ruido monótono del péndulo en que fijé mis ojos sin miradas. Ahora, continuó el señor Laubepin, después de un corto silencio, ha llegado el momento de decirle, señor marqués, que su señora madre, en previsión de las eventualidades que por desgracia se realizan hoy, me confió en depósito algunas alhajas cuyo valor se ha estimado en unos 50.000 francos, para impedir que esta corta cantidad, su único recurso en adelante, pase a manos de los acreedores de la testamentaría. Podemos usar, yo lo creo así, del subterfugio legal que voy a tener el honor de exponerle. Es enteramente inútil, señor. Me considero muy dichoso en poder, con el auxilio de esa cantidad que no esperaba, saldar íntegramente las deudas de mi padre, y le ruego le dé esa inversión. El señor Laubepin se inclinó ligeramente. Sea, dijo, pero me es imposible dejar de observar, señor marqués, que una vez hecho este pago con el depósito que está en mi poder,
no les quedará por toda fortuna, a la señorita Elena y a usted, más que 4 o 5 mil libras, las cuales, al interés actual, les darán una renta de 225 francos. Sentado esto, séame permitido, señor marqués, preguntarle confidencial, amigable y respetuosamente, si ha arbitrado usted algún medio de asegurar su existencia y la de su hermana y pupila, y cuáles son sus proyectos. Yo no tengo ninguno, señor, se lo confieso, todos los que había podido formar, son inconciliables con el estado a que me veo reducido. Si yo fuera solo en el mundo, me haría soldado, pero tengo a mi hermana, no puedo tolerar la idea de ver a la pobre niña sometida al trabajo y reducida a las privaciones. Ella vive dichosa en su convento, es bastante joven para permanecer allí algunos años. Yo aceptaría de todo corazón cualquier ocupación que me permitiera, reduciéndome a la mayor estrechez, ganar cada año el precio de la pensión de mi hermana y reunirle un dote para el porvenir. El señor Laubepin me miró con fijeza. Para alcanzar tan honorable objeto, contestóme, no debe usted pensar, señor marqués, en entrar, a su edad, en la trillada carrera de la administración pública, y de las funciones oficiales. Le convendría un empleo que le asegurase, desde luego, 5 o 6 mil francos anuales de renta. Debo decirle que en el estado de nuestra organización social no basta estirar la mano para alcanzar este desideratum, pero afortunadamente tengo que comunicarle algunas proposiciones que le conciernen y cuya naturaleza puede modificar desde ahora, y sin gran esfuerzo, su situación. El señor Laubepin fijó en mí sus ojos con una atención más penetrante que nunca y continuó, en primer lugar, señor marqués, seré para usted el órgano de comunicación de un especulador hábil, rico e influyente. Este personaje ha concebido la idea de una empresa de consideración, cuya naturaleza le explicaré enseguida y que fracasará si no le presta su concurso particular la clase aristocrática de este país. Él cree que si un nombre antiguo e ilustre como el de usted figurase en la lista de los miembros fundadores de la empresa, llegaría a ganarse simpatías en las clases del público especial a quien el prospecto se dirige. En vista de esta ventaja, le ofrece a usted, desde luego, lo que se llama comúnmente una prima, es decir, 10 acciones a título gratuito, cuyo valor estimado desde este momento en 10.000 francos, es verosímil que se triplicará con el éxito de la operación. Además, basta, señor, semejantes ignominias no valen el trabajo que se toma al formularlas. Vi brillar repentinamente los ojos del anciano bajo sus espesas cejas como si una chispa se hubiera desprendido de ellos. Una débil sonrisa desplegó las rígidas arrugas de su rostro. Si la proposición no le agrada, señor marqués, dijo tartajeando, a mí tampoco me gusta. A pesar de todo, he creído de mi deber indicársela. He aquí otra que tal vez le agradará más, y que de cierto es más aceptable. Entre mis más antiguos clientes cuento, señor, a un honrado comerciante retirado, poco ha de los negocios, que vive holgadamente en compañía de una hija única, a la que adora como es natural, y que goza de una aurea mediocritas, que avalúo en 25.000 libras de renta. La casualidad quiso, ahora 3 días, que la hija de mi cliente tuviese noticias de la situación de usted. Yo he creído ver, y aún he podido asegurarme para decirlo todo, que la niña, que por otra parte es bonita y está adornada de cualidades estimables, no vacilaría un instante en aceptar con la mano de usted el título de marquesa de Champsey. El padre consiente y yo no espero sino una palabra de usted, señor marqués, para decirle el nombre y domicilio de esta familia. Interesante, esto me determina completamente. Mañana mismo dejaré un título que en mi situación es irrisorio, y que parece además exponerme a las más miserables empresas de la intriga. El apellido originario de mi familia es Odiot. Este solo es el que llevaré en lo sucesivo. Sin embargo, reconociendo toda la vivacidad del interés que ha podido inducirle a usted a ser el intérprete de tan singulares proposiciones, le ruego omita todas las que puedan tener un carácter análogo. En ese caso, señor marqués, respondió el señor Laubepin, nada tengo que decirle. Al mismo tiempo,
atacado de un acceso súbito de jovialidad, frotóse las manos, produciendo un ruido como de pergaminos que se restregan. Luego agregó riéndose: «Es usted un hombre difícil de complacer, señor Máximo». Muy difícil. Es asombroso que no haya notado antes la palpable similitud que la naturaleza se ha complacido en establecer entre la fisonomía suya y la de su señora madre, particularmente los ojos y la sonrisa. Pero no nos extraviemos, y puesto que no quiere usted deber la subsistencia sino a un honorable trabajo, perdóneme que le pregunte cuáles son sus aptitudes y sus talentos. Mi educación, señor, ha sido naturalmente la de un hombre destinado a la riqueza y a la ociosidad. Sin embargo, he estudiado Derecho, y tengo el título de abogado. Abogado. Ah, diablo, usted abogado. Pero el título no basta, en la carrera del foro. Es menester, más que en ninguna otra, pagarse un poco de su persona. Y esto. Veamos. ¿Se cree usted elocuente, señor Marqués? Tampoco, señor, que me creo enteramente incapaz de improvisar dos frases en público. No es eso precisamente a lo que puede llamarse vocación para orador. Será preciso dirigirse a otro lado, pero la materia exige más amplias reflexiones. Por otra parte, veo que está usted fatigado. Tome los papeles que le suplico examine a su satisfacción. Tengo el gusto de saludarle. Permítame que le alumbre. Perdón, ¿debo esperar nuevas órdenes antes de consagrar al pago de los acreedores el precio de los dijes y joyas que tengo en mi poder? No, ciertamente. Espero, además, que de lo que resta, se cobre usted la justa remuneración de sus buenos oficios. Llegábamos a la meseta de la escalera. El señor Laubepin, cuyo cuerpo se encorva un poco cuando camina, se enderezó bruscamente. En lo que concierne a los acreedores, señor Marqués, me dijo, lo obedeceré con respeto. Por lo que a mí concierne, he sido el amigo de su señora madre, y suplico humilde y encarecidamente a su hijo, que me trate como a un amigo. Tendí al anciano mi mano, que apretó con fuerza y nos separamos. Vuelto al pequeño cuarto que ocupo bajo el techo de esta casa, que ya no me pertenece, he querido probarme a mí mismo que la certidumbre de mi completa ruina no me sumergía en un abatimiento indigno de un hombre. Me he puesto a escribir la relación de este día decisivo de mi vida, esmerándome en conservar la fraseología exacta del viejo notario, y ese lenguaje, mezcla de dureza y de cortesía, de desconfianza y sensibilidad, que mientras que tenía el alma traspasada de dolor, me ha hecho sonreír más de una vez. He aquí, pues, la pobreza, no ya la pobreza oculta, orgullosa y poética que mi imaginación soportaba valientemente a través de los grandes bosques, de los desiertos y de las llanuras, sino la miseria positiva, la necesidad, la dependencia, la humillación, y algo peor todavía, la amarga pobreza del rico caído, la pobreza de frac negro que oculta sus manos desnudas a los amigos que pasan. Vamos, hermano, valor. Lunes, 27 de abril. He esperado en vano durante 5 días, noticias del señor Laubepin. Confieso que contaba seriamente con el interés que había parecido manifestarme. Su experiencia, sus conocimientos prácticos, sus muchas relaciones le proporcionaban los medios de serme útil. Estaba pronto a ejecutar bajo su dirección todas las diligencias necesarias, pero abandonado a mí mismo, no sabía absolutamente hacia qué lado dirigir mis pasos. Le creía uno de esos hombres que prometen poco y hacen mucho. Temo haberme engañado. Esta mañana me determiné a ir a su casa con el objeto de devolverle los documentos que me había confiado y cuya triste exactitud he podido comprobar. Me dijeron que el buen señor había salido a gozar de las dulzuras del campo, en no sé qué castillo en el fondo de la Bretaña. Estará aún ausente por 2 o 3 días. Esto me ha consternado. No sentía solamente el pesar de encontrarme con la indiferencia y el abandono, donde había creído hallar la oficiosidad de una verdadera amistad, sentía aún más la amargura de volverme como había venido, con la bolsa vacía. Contaba con pedir al señor Laubepin algún dinero a cuenta,
sobre los 3 o 4 mil francos que deben quedarnos después del pago íntegro de nuestras deudas, pues por más que me haga el anacoreta desde mi llegada a París, la suma insignificante que había podido reservar para mi viaje, está agotada completamente, y tan agotada que después de haber hecho esta mañana un verdadero almuerzo de pastor, castano e molles et presi copia lactis, he tenido que recurrir para comer a una especie de pillería, cuyo melancólico recuerdo quiero consignar aquí. Cuanto menos se ha almorzado, más se desea comer. Es una acción a cuya fuerza he sentido hoy en toda su extensión antes que el sol hubiese terminado su carrera, entre los paseantes que la pureza del cielo había traído a las Tullerías, hacia el mediodía, y que contemplaban las primeras sonrisas de la primavera juguetear sobre la faz de mármol de los silvanos. Se notaba un hombre joven, de un porte irreprochable, que parecía estudiar con extraordinaria solicitud el despertar de la naturaleza, no contento en devorar con la mirada la nueva verdura. Se le veía de vez en cuando arrancar furtivamente de sus tallos algunos nuevos y apetitosos brotes, hojas no desarrolladas aún, y llevarlas a sus labios. Con una curiosidad de botánico, he podido asegurarme que este recurso alimenticio que me había sido indicado por la historia de los náufragos, tiene un valor muy mediocre. Sin embargo, he enriquecido mi experiencia con algunas nociones útiles. Así sé, para en adelante, que el follaje del castaño es tan amargo a la boca como al corazón, el rosal no es malo, el tilo es aceitoso y bastante agradable y la lila picante y malsana según creo. Meditando sobre estos descubrimientos me dirigí hacia el convento de Helena. Al poner el pie en el locutorio, que encontré lleno como una colmena, me sentí más aturdido que nunca por las tumultuosas confidencias de las jóvenes abejas. Helena llegó con los cabellos en desorden, las mejillas inflamadas, los ojos colorados y chispeantes. Traía en la mano un pedazo de pan del largo de su brazo. Me abrazó con un aire preocupado. «¿Y bien, hijita, qué es lo que tienes? ¿Tú has llorado?» «No, Máximo, no tengo nada». «¿Qué es lo que hay? Veamos». Bajando la voz, me dijo: «Oh, soy muy desgraciada, mi querido Máximo». «¿Es verdad? Vaya, cuéntame eso, comiendo tu pan». «Oh, soy demasiado desgraciada para comer mi pan. Como tú sabes perfectamente, Lucía Campbell es mi mejor amiga. Pues bien, hemos reñido mortalmente». «Oh, Dios mío». «Pero permanece tranquila, chiquilla, ya se arreglarán ustedes». «Ah, Máximo, eso es imposible. Mira, han pasado cosas demasiado graves. Al principio no fue nada, pero como sabes, una se altera y pierde la cabeza. Figúrate que jugábamos al volante, y Lucía se equivocó al contar sus puntos. Yo tenía 680 y ella 615 solamente, y ha pretendido tener 675. Me confesarás que esto era demasiado fuerte. Yo sostuve mi cifra y por supuesto, ella la suya. «Y bien, señorita», le dije, «consultemos a estas señoritas, yo me someto a su fallo». «No, señorita», me contestó, «estoy segura de mi cuenta y es usted una mala jugadora, y usted una mentirosa». Le respondí: «Está bien, la desprecio demasiado para contestarle», me dijo. «La hermana Sainte Félix llegó afortunadamente en ese momento, pues yo creo que iba a pegarle. He ahí lo que ha pasado. Ya ves, es imposible arreglarnos después de esto, imposible. Eso sería una cobardía. Entre tanto, no puedo decirte cuánto sufro. Creo que no hay sobre la tierra una persona más desgraciada que yo. Ciertamente, hija mía, es difícil imaginarse una desgracia más grande que la tuya, pero si he de decirte mi modo de pensar, tú te la has atraído en cierto modo, porque en esta querella tu boca ha pronunciado la primera ofensa. Veamos, ¿está en el locutorio tu Lucía? Sí, mírala allá en el rincón». Y me mostró con un movimiento de cabeza una niña pequeña muy rubia, que tenía como ella los ojos colorados, las mejillas inflamadas, y que parecía hacer en aquellos momentos, a una anciana muy atenta, el relato del drama que la hermana Sainte Félix había afortunadamente interrumpido. Al hablar con un fuego digno del asunto,
La señorita Campbell lanzaba de tiempo en tiempo una mirada furtiva sobre Elena y sobre mí. Mi querida niña, dije a mi hermana, ¿tienes confianza en mí? Sí, Máximo, tengo mucha confianza en ti. En ese caso, mira lo que vas a hacer. Te acercas muy despacio, hasta colocarte detrás de la silla de Lucía, le tomas la cabeza traidoramente, le estampas un beso en las mejillas, así, con fuerza, y luego verás lo que ella hace a su turno. Elena titubeó algunos segundos, luego partió a largos pasos, y cayó como un rayo sobre la señorita Campbell, a quien, sin embargo, causó la más agradable sorpresa. Las dos niñas infortunadas, reunidas en fin para siempre, confundieron sus lágrimas en un tierno grupo, en tanto que la vieja y respetable señora Campbell se sonaba, produciendo el ruido de una gaita. Elena volvió a donde yo estaba, radiante de alegría. «¿Y bien, querida? Espero que ahora comerás tu pan». «No, Máximo, he estado demasiado conmovida como ves, y, además, es menester decirte que hoy ha entrado una nueva discípula, que nos ha regalado merengues y algunos otros dulces, de modo que no tengo hambre. Me siento al mismo tiempo muy embarazada, porque he olvidado volver el pan a la canasta, como debe hacerse, cuando no se tiene hambre, y tengo miedo de ser castigada, pero al pasar por el patio voy a tratar de arrojarlo por el respiradero del sótano, sin que nadie me vea». «¿Cómo, hermana mía?», respondí, sonrojándome ligeramente. «¿Vas a perder ese gran pedazo de pan? Sé que no es bien hecho, porque hay muchos pobres que se considerarían felices en poseerlo. ¿No es verdad, Máximo?» «Los hay ciertamente, mi querida niña, pero, ¿qué quieres que haga? Los pobres no entran aquí». «Veamos, Elena, confíame ese pan y se lo daré en tu nombre al primer pobre que encuentre». «¿Quieres? Como no he de querer, pues». La hora de retirarse llegó. Rompí el pan en 2 pedazos que hice desaparecer vergonzosamente en los bolsillos de mi paletot. «Querido Máximo», continuó la niña, «hasta muy luego, ¿no es verdad? Tú me dirás si has encontrado algún pobre, si le has dado mi pan y si lo ha hallado bueno». «Sí, Elena, he hallado un pobre y le he dado tu pan, que ha llevado como una presa a su bohardilla solitaria, y lo ha hallado bueno, pero era un pobre sin valor, porque ha llorado mucho al devorar la limosna de tus pequeñas y queridas manos. Te contaré esto, Elena, porque es bueno que sepas que hay en la tierra sufrimientos más serios que tus sufrimientos de niña. Todo te lo diré, excepto el nombre del pobre». Martes, 28 de abril. Esta mañana a las 9, llamaba yo a la puerta del señor Laubepin, esperando vagamente que alguna casualidad hubiese acelerado su regreso, pero me dijeron que no le esperaban hasta la mañana siguiente. Ocurrióme de pronto acudir a la señora Laubepin y participarle el apuro a que me reducía la ausencia de su marido. Mientras vacilaba entre el pudor y la necesidad, la vieja sirvienta, aterrada, al parecer, por la mirada hambrienta que fijé sobre ella, cortó la cuestión, cerrando bruscamente la puerta. Entonces, tomé mi partido, resolviéndome a ayunar hasta el día siguiente. Al fin, dije para mí, un día de abstinencia no me ha de causar la muerte. Si en estas circunstancias soy culpable de un exceso de orgullo, yo solo sufriré sus consecuencias. Por consiguiente, esto me atañe exclusivamente. Después me dirigí hacia la Sorbona, donde asistí sucesivamente a varios cursos, tratando de llenar a fuerza de goces espirituales, el vacío que sentía en lo material. Mas llegó la hora en que este recurso me faltó y también empezó a parecerme insuficiente. Experimentaba, sobre todo, una fuerte irritación nerviosa, que esperaba calmar paseando. El día estaba frío y nublado. Cuando pasaba por el puente de los Santos Padres me detuve un instante casi sin querer, púseme de codos sobre el parapeto, y contemplé las turbias aguas del río precipitándose bajo los arcos. No sé qué malditos pensamientos asaltaron entonces mi debilitado y fatigado espíritu. Me imaginé de repente con los colores más insoportables, el porvenir de lucha continua, de dependencia y humillación al que entraba lúgubremente por la puerta del hambre. Sentí un disgusto profundo, absoluto, y como una imposibilidad de vivir.
Al mismo tiempo una ola de cólera salvaje y brutal me subió al cerebro, sentí como un deslumbramiento y echándome sobre la balaustrada, vi toda la superficie del río cubierta de chispas. No diré, siguiendo el uso, Dios no lo quiso. No me gustan las fórmulas triviales. Me atrevo a decir, yo no lo quise, Dios nos ha hecho libres. Y si yo hubiera podido dudar de esta verdad hasta entonces, aquel momento supremo en que el alma y el cuerpo, el valor y la cobardía, el bien y el mal se entregaban en mí tan patentemente a un combate mortal, aquel momento, repito, habría disipado para siempre mis dudas. Vuelto en mí, no experimenté, frente a frente de aquellas terribles ondas, sino la tentación muy inocente y bastante necia de apagar en ellas la sed que me devoraba. Después reflexioné que encontraría en mi habitación un agua mucho más limpia, tomé rápidamente el camino de mi casa, forjándome una imagen deliciosa de los placeres que en ella me esperaban. En mi triste situación me admiraba, no podía darme cuenta de cómo no había pensado antes en este expediente vencedor. En el bulevar me encontré repentinamente con Gastón de Vaux, a quien no había visto hacía 2 años. Detúvose después de un movimiento de duda, me apretó cordialmente la mano, me dijo 2 palabras sobre mis viajes y me dejó enseguida. Después, volviendo sobre sus pasos, amigo mío, me dijo, es preciso que me permitas asociarte a una buena fortuna que he tenido en estos días. He puesto la mano sobre un tesoro. He recibido un cargamento de cigarros que me cuestan 2 francos cada uno, pero no tienen precio. Toma uno, después me dirás qué tales son. Hasta la vista, querido. Subí penosamente mis 6 pisos y tomé, temblando de emoción, mi bienhechora garrafa, cuyo contenido bebí poco a poco. Después encendí el cigarro de mi amigo, y miréme al espejo dirigiéndome una sonrisa animadora. Enseguida volví a salir, convencido de que el movimiento físico y las distracciones de la calle me eran saludables. Al abrir mi puerta me sorprendí desagradablemente al ver en el estrecho corredor a la mujer del conserje de la casa, que pareció demudarse por mi brusca aparición. Esta mujer había estado en otro tiempo al servicio de mi madre, quien le tomó cariño y le dio al casarla la posición lucrativa que hoy tiene. Había creído observar desde días antes, que me espiaba, y al sorprenderla esta vez casi en flagrante delito, le pregunté, ¿qué quiere usted? Nada, señor Máximo, estaba preparando el gas, respondió muy turbada. Me encogí de hombros y salí. El día declinaba. Pude pasearme en los lugares más frecuentados sin temer enojosos encuentros. Mi paseo duró 2 o 3 horas, horas crueles. Hay algo de particularmente punzante al sentirse atacado, en medio de toda la brillantez y abundancia de la vida civilizada, por el azote de la vida salvaje. El hambre, esto raya en locura. Es un tigre que salta al cuello en pleno bulevar. Yo hacía nuevas reflexiones. El hambre no es una palabra vana, es verdad, pues, que existe una enfermedad llamada así, es verdad que hay criaturas humanas que sufren de ordinario y casi diariamente, lo que yo sufro por casualidad la primera vez en mi vida, ¿y cuántos de estos seres tendrán por añadidura algunos otros sufrimientos que a mí no me abruman? La única persona que me interesa en el mundo, está al abrigo de los males que yo sufro, la veo dichosa, sonrosada y risueña, pero los que no sufren solos, los que oyen el grito desgarrador de sus entrañas repetido por labios amados y suplicantes, los que son esperados en una fría buhardilla por sus mujeres macilentas, y sus hijuelos taciturnos, pobres gentes, oh, santa caridad. Estos pensamientos me quitaban el valor de quejarme y me han proporcionado el de sostener la prueba hasta el fin. Podía en efecto abreviarla. Hay aquí 2 o 3 restaurantes en que me conocen y donde, cuando era rico, he entrado sin escrúpulo, aunque hubiese olvidado mi bolsa. Ahora podía hacer lo mismo. Tampoco me era difícil encontrar en París quien me prestara 100 sueldos. Pero estos expedientes que huelen a miseria y truanería, me repugnaron decididamente. Para los pobres, esta pendiente es resbaladiza y no quiero aún poner en ella el pie.
Para mí sería lo mismo perder la probidad que perder la delicadeza, que es la distinción de esta virtud vulgar. Así es que he observado repetidas veces, con qué terrible facilidad se desflora y degrada este sentimiento exquisito de la honradez en las almas mejor dotadas, no solamente al soplo de la miseria, sino al simple contacto de la escasez, y debo velar sobre mí con severidad, para rechazar en adelante como sospechosas las capitulaciones de conciencia que parecen más inocentes. En la adversidad, es menester no habituar el alma a la dejadez, demasiada inclinación tiene a plegarse. La fatiga y el frío me hicieron volver como a las 9, la puerta de la casa estaba abierta, subí a la escalera con paso de fantasma, cuando oí en el cuarto del conserje, el murmullo de una agitada conversación, que al parecer versaba sobre mí, pues en ese momento el tirano de la casa pronunciaba mi nombre en tono despreciativo. «Hazme el gusto, señora Bauberger», decía, «de dejarme tranquilo con tu Máximo. ¿Lo he arruinado yo acaso? Y bien, ¿a qué vienen esas cantinelas? Si se mata, lo enterrarán». Y se acabó. «Te digo, Bauberger», replicó la mujer, «que si lo hubieras visto vaciar su garrafa, se te hubiera partido el corazón. Y mira, si yo creyera que piensas lo que dices, cuando exclamas con la negligencia de un cómico si se mata lo enterrarán, pero no lo puedo creer, porque en el fondo eres un hombre, aunque no te gusta ser perturbado en tus hábitos. Piensa, pues, Bauberger, no tener fuego ni pan, un muchacho que ha sido alimentado con tan buenos manjares y criado entre pieles como un príncipe. ¿No es esto una vergüenza, una indignidad, y no es un bribón el gobierno que permite semejantes cosas? Pero eso nada tiene que ver con el gobierno, respondió Bauberger, con bastante razón, y además, tú te engañas, te lo aseguro. No es como lo crees, no le puede faltar pan, eso es imposible. Pues bien, Bauberger, voy a decírtelo todo, lo he seguido, lo he espiado, y luego lo he hecho espiar por Eduardo, y bien. Estoy segura que no ha almorzado esta mañana, y como he registrado todos sus bolsillos y cayones si no le queda en ellos un céntimo, estoy muy cierta que no habrá aún comido, pues es demasiado orgulloso para mendigar, tanto peor para él. Cuando uno es pobre, es necesario no ser orgulloso, dijo el honorable conserje, que me pareció expresar en esta circunstancia los sentimientos de un portero. Tenía bastante con este diálogo, y lo terminé bruscamente abriendo la puerta del cuarto y pidiendo una luz a Bauberger, que creo no se hubiera consternado más si le hubiera pedido su cabeza. A pesar del deseo que tenía de mostrar firmeza a estas gentes, me fue imposible no tropezar una o dos veces en la escalera. La cabeza me vacilaba. Al entrar en mi cuarto, ordinariamente helado, tuve la sorpresa de hallar en él una temperatura tibia, sostenida suavemente por un fuego claro y alegre. No tuve el rigorismo de apagarlo, bendije los buenos corazones que hay en el mundo. Me extendí luego en un viejo sofá de terciopelo de Utrecht, a quien los reveses de la fortuna han hecho pasar como a mí, del piso bajo a la buhardilla, y traté de dormitar. Me hallaba hacía media hora, sumergido en una especie de entorpecimiento, cuya somnolencia uniforme me presentaba la ilusión de suntuosos festines y campestres fiestas, cuando el ruido de la puerta que se abría, me despertó sobresaltado. Creí soñar aún, viendo entrar a la señora Bauberger con una gran bandeja sobre la que humeaban 2 o 3 odoríferos platos. Habíala ya depuesto sobre el pavimento y comenzado a extender su mantel sobre la mesa. Antes que hubiese sacudido enteramente mi letargo, por fin me levanté bruscamente. «¿Qué es esto?», dije. «¿Qué es lo que hace usted?». La señora Bauberger fingió una viva sorpresa. «No había pedido comida». «¿El señor?». «No, Eduardo me dijo que». «Eduardo se ha engañado. Será el inquilino de al lado». «Pero si no hay inquilino al lado». «No comprendo. En fin, no es para mí». «¿Qué significa esto?». «Me fastidia usted». «Llévese eso». La pobre mujer se puso a plegar tristemente su mantel, dirigiéndome las miradas desconsoladas de un perro a quien se ha castigado. «¿El señor ha comido probablemente?», volvió a decir con voz tímida. «Probablemente. Es una desgracia,
porque la comida está pronta. Va a perderse y el pobre muchacho será reprendido por su padre. Si el señor no hubiera comido por casualidad, me haría un servicio. Di un golpe violento con el pie. Márchese, le he dicho. Cuando salía me acerqué a ella. Mi buena Luisa, le dije, la comprendo y le doy las gracias, pero esta noche sufro bastante y no tengo hambre. Ah, señor Máximo, exclamó llorando, si supiera usted lo que me mortifica. Pues bien, me pagará después mi comida, si quiere, me pondrá el dinero en la mano, cuando lo tenga. Pero puede usted estar seguro, que aun cuando me diese 100.000 francos, no me proporcionaría usted tanto placer, como si lo viera aceptar mi pobre comida. Me haría usted una soberbia limosna. Usted que tiene talento, señor, debe comprender bien todo esto. Entretanto, bueno, mi querida Luisa, ¿qué quiere usted? No puedo darle 100.000 francos, pero tomaré su comida. ¿Me dejará solo, no es así? Sí, señor Máximo. Ah, gracias, señor. Le doy muchas gracias. Tiene usted buen corazón, y buen apetito, también, Luisa. Deme su mano. No es para poner en ella dinero, esté tranquila, ahora. Hasta la vista. La excelente mujer salió sollozando. Acababa de escribir estas líneas después de haber hecho los honores a la comida de Luisa, cuando oí en la escalera el ruido de un paso pesado y grave. Al mismo tiempo creí distinguir la voz de mi humilde providencia, expresándose en el tono de una confidencia tumultuosa y agitada. Pocos instantes después llamaron a mi puerta, y mientras Luisa se perdía en la sombra, vi aparecer el solemne perfil del viejo notario. El señor Laubepin arrojó una rápida mirada sobre la bandeja donde yo había reunido los restos de la comida, luego avanzando hacia mí y abriéndome los brazos en señal de confusión y de reproche a la vez. Señor Marqués, dijo, en nombre del cielo, como no me ha, interrumpiéndose, se paseó a largos pasos a través del cuarto y deteniéndose de pronto. Joven, continuó, esto no está bien hecho, ha herido a un amigo y hecho sonrojar a un viejo. Estaba muy conmovido. Yo lo miré también con emoción, no sabiendo qué responderle, cuando me atrajo bruscamente contra su pecho, y me oprimió hasta sofocarme, murmurándome al oído. Pobre niño. Hubo un momento de silencio. Nos sentamos. Máximo, dijo entonces el señor Laubepin, ¿está usted siempre en las disposiciones en que lo dejé? ¿Tendrá usted valor para aceptar el trabajo más humilde, el empleo más modesto, con tal que sea honorable, y que asegurando su existencia personal, aleje de su hermana, en lo presente y en lo porvenir, los dolores y peligros de la pobreza? Ciertamente, señor. Ese es mi deber y estoy pronto a cumplirlo. En ese caso, amigo mío, escúcheme, acabo de llegar de la Bretaña. Existe en esta antigua provincia una opulenta familia llamada Laroque, la cual me honra con su entera confianza hace muchos años. Esta familia es representada hoy por un anciano y dos mujeres, a quienes su edad y carácter hacen igualmente inhábiles para los negocios. Los Laroque poseen una fortuna territorial considerable, cuya administración estaba confiada en estos últimos tiempos a un intendente que yo me tomaba la libertad de mirar como un bribón. Al día siguiente de nuestra entrevista, Máximo, recibí la noticia de la muerte de este individuo, me puse en camino inmediatamente para el castillo de Laroque, y he pedido para usted el empleo vacante. He hecho valer su título de abogado y más particularmente sus cualidades morales, conformándome con su deseo. No he hablado nada sobre su nacimiento. No es usted, ni será conocido en la casa, sino bajo el nombre de Máximo Odiot. Habitará usted un pabellón separado, donde se le servirá la comida, cuando no le sea agradable figurar en la mesa de la familia. Sus honorarios están fijados en 6.000 francos por año. ¿Le conviene? Me conviene grandemente y todas las precauciones y delicadezas de su amistad me conmueven vivamente. Pero, para decirle la verdad, temo ser un hombre de negocios muy poco entendido, algo novicio. Pierda cuidado sobre ese punto, amigo mío. Mis escrúpulos se han anticipado a los suyos y no he ocultado nada a los interesados. Señora, dije a mi excelente amiga la señora de Laroque,
Tiene usted necesidad de un intendente, de un gerente para su fortuna. Yo le ofrezco uno. Está lejos de tener la habilidad de su predecesor. No está versado absolutamente en los misterios de los arrendamientos y contratos de tierras. No conoce la primera palabra de los negocios que va usted a dignarse confiarle. No tiene conocimientos especiales, ni práctica, ni experiencia, ni nada de lo que se necesita, pero tiene algo que faltaba a su predecesor, que 50 años de práctica no habían podido darle, y que 10.000 años más no le habrían dado tampoco. Tiene probidad, señora. Lo he visto en el fuego y respondo de él. Tómelo, y tendrá usted mi reconocimiento y el suyo. La señora de la Roque se rió mucho de mi manera de recomendar a las gentes, pero finalmente parece que era buena, puesto que tuvo éxito. El digno anciano se ofreció entonces a darme algunas nociones elementales y generales sobre la especie de administración de que iba a ser encargado y agregar a propósito de los intereses de la familia Laroque, algunas noticias que se ha tomado el trabajo de recoger y redactar para mí. ¿Y cuándo debo partir, mi querido señor? A decir verdad, mi querido niño, ya no se trataba del señor marqués, cuanto más pronto, será mejor, porque aquellas gentes no son capaces de hacer por sí mismas una carta de pago. Mi excelente amiga la señora de la Roque, en particular, mujer recomendable por diversos títulos, es en punto a negocios, de una incuria, una ineptitud de niñería, que sobrepasa lo imaginable. Es una criolla. Ah, es una criolla, repetí con vivacidad. Sí, joven, una vieja criolla, respondió secamente el señor Laubepin. Su marido era bretón, pero estos detalles vendrán a su tiempo. Hasta mañana, máximo valor. Ah, olvidaba. El jueves por la mañana antes de mi partida hice una cosa que no le será desagradable. Tenía usted entre sus acreedores algunos bribones, cuyas relaciones con su padre habían sido contaminadas de usura, armado de los rayos legales. He reducido sus créditos a la mitad, y obtenido el saldo total, quedándole a usted en definitiva un capital de 20.000 francos, agregando a esta reserva las economías que podrá usted hacer cada año. Sobre sus honorarios, tendremos en 10 años una linda dote para Elena. Venga a almorzar mañana con el maestro Laubepin y acabaremos de arreglar todo esto. Buenas noches, Máximo, buenas noches, mi querido hijo, que Dios le bendiga, señor. Castillo de la Roque, mayo. Primero. Ayer dejé a París. Mi última entrevista con el señor Laubepin fue penosa. He consagrado a este anciano los sentimientos de un hijo. Enseguida, fue preciso decir adiós a Elena, para hacerla comprender la necesidad en que me hallo de aceptar un empleo. Fue indispensable dejarle entrever una parte de la verdad. Hablé de dificultades pasajeras de fortuna. La pobre niña comprendió, según creo, más de lo que yo le decía. Sus grandes ojos asombrados se llenaron de lágrimas y me saltó al cuello. Partí. El ferrocarril me condujo a Rennes, donde pasé la noche. Esta mañana monté en una diligencia que debía dejarme, 5 o 6 horas después, en la pequeña ciudad de Morbihan, situada a poca distancia del castillo de la Roque. Anduve unas 10 leguas más allá de Rennes sin llegar a darme cuenta de la reputación pintoresca de que goza en el mundo la vieja armónica, un país llano, verde y monótono, eternos manzanos en eternas praderas, zanjas y lomas pobladas de arboledas, limitando la vista por ambos lados del camino, cuanto más algunos pequeños recodos de gracia campestre. Todo me hacía pensar desde la víspera que la poética Bretaña no era sino una hermana pretenciosa de la Baja Normandía. Cansado ya de decepciones y de manzanos, había dejado hacía una hora de prestar la menor atención al paisaje, y dormitaba tristemente, cuando de pronto me pareció apercibir que nuestro pesado carruaje se inclinaba hacia adelante más de lo natural. Al mismo tiempo, el andar de los caballos aflojaba sensiblemente y un ruido de hierros viejos, acompañado de un rozamiento particular, me anunciaba que el último de los conductores acababa de aplicar la última arrastradera a la rueda de la última diligencia. Una señora vieja que estaba cerca de mí,
me tomó el brazo con esa viva simpatía que hace nacer la comunidad del peligro. Saqué la cabeza por la portezuela. Descendíamos entre dos pendientes elevadas, una cuesta enteramente empinada, concepción de un ingeniero demasiado partidario de la línea recta, y medio deslizándonos, medio rodando. No tardamos en llegar a un estrecho valle de aspecto siniestro, en cuyo fondo un miserable arroyo corría penosamente y sin ruido, entre espesos cañaverales. Sobre sus orillas derrumbadas se veían algunos troncos cubiertos de musgo. El camino atravesaba este río por un puente de un solo arco, luego remontaba la pendiente opuesta trazando un surco blanco a través de un arenal inmenso, árido y absolutamente desnudo, cuya cima cortaba el cielo sensiblemente a nuestro frente. Cerca del puente, en el borde del camino se levantaba un casucho solitario, cuyo aire de profundo abandono oprimía el corazón. Un hombre joven y robusto partía leña delante de la puerta. Un cordón negro retenía por detrás sus largos cabellos de un rubio pálido. Levantó la cabeza y me sorprendió el carácter extraño de sus facciones y la mirada tranquila de sus ojos azules. Me saludó en una lengua desconocida, con un acento breve, dulce y salvaje. En la ventana de la cabaña estaba una mujer hilando. Su peinado y el corte de sus vestidos reproducían con una exactitud teatral la imagen de esas heladas castellanas de piedra que vemos acostadas encima de los sepulcros. Aquellas gentes no eran de aspecto vulgar, tenían en el más alto grado esa apariencia fácil, graciosa y grave, que llamamos aire distinguido. Su fisonomía participa de la expresión triste y pensativa, que muchas veces he notado con emoción, en los pueblos que han perdido su nacionalidad. Habíame apeado para subir la cuesta. El arenal que se confundía con el camino, se extendía a mi alrededor hasta perderse de vista. Por todas partes pobres aliagas, que se arrastraban sobre una tierra negra, aquí y allá, despeñaderos, grutas, senderos abandonados y algunos peñascos asomando apenas sobre el suelo, pero ni un solo árbol. Cuando llegué a la meseta, vi a mi derecha la línea sombría del arenal, cortar en lontananza una faja de horizonte más lejana aún, ligeramente ondeada, azul como la mar, inundada de sol, y que parecía abrir en medio de aquel paraje desolado la repentina perspectiva de alguna región radiante y pintoresca. Era en fin la Bretaña. Alquilé un calesín en la pequeña ciudad de... para salvar las 2 leguas que me faltaban aún para terminar mi viaje. Durante la travesía, que no fue de las más rápidas, recuerdo confusamente haber visto pasar ante mis ojos bosques claros, lagos y oasis de frescura, ocultos entre los valles, pero al aproximarme al castillo de Laroque, me sentí asaltado por 1000 pensamientos penosos que dejaban poco lugar a las preocupaciones del turista. Unos instantes más, e iba a entrar en una familia desconocida, bajo una especie de domesticidad mal disfrazada, con un título que me aseguraba apenas los miramientos y el respeto de los criados. Esto era nuevo para mí. En el momento mismo en que el señor Laubepin me propuso este empleo, todos mis instintos, todos mis hábitos se sublevaron violentamente contra el carácter de dependencia particular, inherente a tales funciones. Había creído, sin embargo, que era imposible rechazar el empleo sin esquivar, al parecer, las solícitas diligencias del anciano en mi favor. Además no podía esperar, sino después de muchos años, obtener en funciones más independientes, las ventajas que se me ofrecían desde luego, y que me permitirían trabajar enseguida en el porvenir de mi hermana. Conseguí, pues, vencer mis repugnancias, pero habían sido tan vivas, que se despertaban con más fuerza en presencia de la inminente realidad. Tuve necesidad de releer en el código que todo hombre lleva dentro de sí mismo, los capítulos del deber y del sacrificio. Al mismo tiempo me repetía que no hay situación, por humilde que sea, en la cual no pueda sostenerse y aún acrisolarse la dignidad personal. Después me tracé un plan de conducta para con los miembros de la familia Laroque, prometiéndome atestiguarles un celo concienzudo por sus intereses, y una justa deferencia hacia sus personas, igualmente distantes del servilismo y de la altivez. Pero no podía disimularme que esta última parte de mi tarea, la más delicada sin duda,
debía simplificarse o complicarse singularmente, por la naturaleza especial de la índole y de los caracteres con quienes iba a estar en contacto. Además, el señor Laubepin, aunque reconociendo todo lo que mi solicitud tenía de legítimo respecto al artículo personal, se había mostrado obstinadamente parco de informes y detalles a este respecto. No obstante, al partir me había entregado una nota confidencial recomendándome la quemara luego que me hubiera servido de ella. Saqué esta nota de mi cartera y me puse a estudiar sus términos que reproduzco aquí exactamente. Castillo de Laroque, Dars. Estado de las personas que habitan dicho castillo. Primero señor Laroque, Luis Augusto, octogenario, jefe actual de la milicia, fuente principal de la riqueza, antiguo marino, célebre bajo el primer imperio, en calidad de corsario autorizado. Parece que se enriqueció en el mar por empresas legales de diversa naturaleza, vivió muchos años en las colonias, oriundo de la Bretaña, volvió a ella hará como 30 años, en compañía del difunto Pedro Antonio Laroque, su hijo único, esposo de la segundo señora Laroque, Clara Josefina, nuera del ya nombrado, criolla de origen, edad 40 años, carácter indolente, espíritu caprichoso, algo maniática, buen fondo. Tercero la señorita Laroque, Luisa Margarita, nieta, hija y presunta heredera de los anteriores, edad 20 años, criolla y bretona, algo quimérica, bella alma. Cuarto señora Audrey, viuda del señor Audrey, cambista, fallecido en Bélgica, prima en segundo grado, recogida en la casa, índole agria. Quinto la señorita Elowin, Gabriela Carolina, 26 años, ex institutriz, hoy doncella, talento cultivado, carácter dudoso, quemado. A pesar de la reserva que caracterizaba este documento, no me ha sido inútil. Conocí que se iban disipando con el horror de lo desconocido, parte de mis aprensiones. Por otro lado, si había, como lo pretendía el señor Laubepin, 2 almas cándidas en el castillo de Laroque, era seguramente más de lo que había derecho a esperar, sobre una proporción de 5 habitantes. Después de 2 horas de marcha, el cochero se detuvo delante de una puerta de reja, flanqueada por 2 pabellones que sirven de alojamiento al conserje. Dejé allí la parte pesada del equipaje y me encaminé hacia el castillo, llevando en una mano mi saco de noche, y decapitando con la caña que llevaba en la otra las margaritas que brotaban en el césped. Después de haber marchado algunos centenares de pasos entre 2 filas de enormes castaños, me hallé en un vasto jardín de disposición circular, que más lejos parecía transformarse en parque, a derecha e izquierda profundas perspectivas abiertas entre espesuras compactas y ya verdeando, brazos de agua deslizándose bajo los árboles, y blancas barcas guardadas bajo techos rústicos. Frente a mí, se eleva el castillo, construcción considerable del gusto elegante y semi-italiano de los primeros años de Luis XIII. Está precedido por un terraplén que forma, al pie de una gradería, y bajo las altas ventanas de la fachada, una especie de jardín particular, al que se sube por muchos escalones anchos y bajos. El aspecto alegre y fastuoso de esta morada me causó una verdadera contrariedad que no disminuyó, cuando, al aproximarme al terraplén, oí un ruido de voces jóvenes y alegres que se destacaba sobre los rumores más lejanos de un piano. Entraba decididamente en una casa de recreo, muy diferente del viejo y severo torreón que me había figurado. Sin embargo, ya no era tiempo de reflexiones. Subí ligeramente las gradas y me hallé de pronto con una escena que, en cualquiera otra circunstancia, hubiera juzgado bastante agradable. Sobre uno de los cuadros de césped del jardín, una media docena de jóvenes, enlazadas de 2 en 2, reían con estrépito, bailando alegremente al sol, mientras que un piano hábilmente tocado les enviaba, a través de una ventana abierta, los compases de un impetuoso vals. Apenas tuve tiempo de entrever las fisonomías animadas de las bailarinas, los cabellos sueltos, los anchos sombreros flotando sobre sus espaldas. Mi brusca aparición fue saludada por un grito general, seguido súbitamente de un silencio profundo. La danza cesó, y toda la banda, formada en batalla,
Esperó gravemente la pasada del extranjero, que se detuvo algo confundido. Aunque mi pensamiento no se preocupa desde hace algún tiempo de las pretensiones mundanas, confieso que en aquel momento habría tirado de buena gana mi saco de noche. Fue menester determinarme, y cuando avanzaba, con el sombrero en la mano hacia la escalera que da acceso al vestíbulo del castillo, el piano se interrumpió de pronto. Vi presentarse luego en la ventana abierta un enorme perro de Terranova, que puso sobre la barra de apoyo su hocico leonino entre sus dos velludas patas. Un instante después apareció una joven de elevada estatura y seria fisonomía, cuyo rostro, un poco bronceado, estaba rodeado de una masa espesa de cabellos negros y lustrosos. Sus ojos, que me parecieron de dimensiones extraordinarias, interrogaron con una curiosidad indolente la escena que tenía lugar en el terrado. «¿Y bien, qué es lo que hay?», dijo con una voz tranquila. Le dirigí entonces una profunda inclinación, y maldiciendo una vez más mi saco de noche, que divertía visiblemente a aquellas niñas, me apresuré a subir las gradas de la escalera. Un criado de cabellos grises vestido de negro, que hallé en el vestíbulo, tomó mi nombre. Fui introducido algunos minutos después en un vasto salón colgado de amarillo, donde reconocí desde luego a la joven que acababa de ver en la ventana, y que seguramente era de una extrema belleza. Cerca de la chimenea, que era un verdadero horno, una señora de mediana edad y cuyas facciones acusaban fuertemente el tipo criollo, se hallaba sepultada en un gran sofá lleno de plumazones, cojines y almohadillas de todos tamaños, un trípode de forma antigua, encima del cual había un brasero encendido, estaba colocado a su alcance, y aproximaba a él por intervalos sus manos pálidas y flacas. Al lado de la señora Laroque, estaba sentada una señora que tejía. En su semblante triste y poco gracioso, no pude desconocer a la prima en segundo grado, viuda del agente de cambio, fallecido en Bélgica. La primera mirada que arrojó sobre mí la señora Laroque, parecióme llena de una sorpresa que rayaba en estupor. Me hizo repetir mi nombre. «Perdóneme, señor Odiot, señora Máximo Odiot, el intendente, que el señor Laubepin». «Sí, señora. ¿Está usted bien seguro?». «¿Cómo no, señora?». «Perfectamente», respondí sin poder contener una sonrisa. Arrojó una rápida mirada sobre la viuda del agente de cambio, y luego sobre la niña de severa frente, como para decirles: «¿Comprenden ustedes esto?». Agitóse ligeramente entre sus almohadones y continuó: «En fin, tenga la bondad de sentarse, señor Odiot. Le agradezco infinito, señor, el que quiera consagrarnos su talento. Le aseguro que necesitamos mucho de su ayuda, porque, no puede negarse, tenemos la desgracia de ser muy ricas». Reparando que a estas palabras, la prima en segundo grado, encogía los hombros: «Sí, mi querida señora Audrey», prosiguió la señora de Laroque, «sostengo lo que he dicho. Dios ha querido probarme al hacerme rica. Yo había nacido positivamente para la pobreza, para las privaciones, para la abnegación y el sacrificio, pero he sido contrariada. Por ejemplo, a mí no me habría disgustado un marido enfermo. Pues bien, el señor Laroque era un hombre de excelente salud. Vea usted ahí cómo mi destino ha sido y será siempre contrariado desde el principio hasta el fin». «No diga usted eso», dijo secamente la señora Audrey. «Muy bien le iría con la pobreza a usted, que no se escasea ninguna dulzura, ningún refinamiento». «Permítame, querida señora», respondió la señora de Laroque, «yo no aprecio en modo alguno los sacrificios estériles. El que yo me condenara a las privaciones más duras, ¿a qué o a quién aprovecharía? Porque yo me lara desde la mañana hasta la noche, ¿sería usted más dichosa?». La señora Audrey dio a entender con un gesto expresivo que no sería más dichosa por eso, pero que consideraba el lenguaje de la señora de Laroque como prodigiosamente afectado y ridículo. «En fin», continuó esta, «dicha o desgracia, poco importa. Somos, pues, muy ricas, señor Odiot, y por poco caso que haga yo de esta fortuna, mi deber es conservarla para mi hija, aunque la pobre niña no se cuide de ella más que yo. ¿No es así, Margarita?». A esta pregunta,
Una débil sonrisa entreabrió los labios desdeñosos de la señorita Margarita, y el arco prolongado de sus cejas se extendió ligeramente, después de lo cual, aquella fisonomía grave y soberbia volvió de nuevo a su reposo. Señor, continuó la señora de Laroque, se le va a mostrar la habitación que le hemos destinado, ajustándonos al formal deseo del señor Laubepin, pero antes permítame que le conduzca a la habitación de mi suegro, que tendrá placer en conocerle. ¿Quiere usted llamar, prima? Espero, señor Odiot, que nos hará usted el placer de comer hoy con nosotros. Adiós, señor, hasta muy luego. Fui confiado a los cuidados de un criado, que me suplicó esperara en la pieza contigua a aquella de que salía, mientras tomaba órdenes del señor Laroque. Se había dejado la puerta del salón entreabierta y me fue inevitable oír estas palabras pronunciadas por el señor Laroque, con el tono de bondad, aunque un poco irónico que le es habitual. Vaya, vaya. No se puede comprender a Laubepin, que me anuncia un muchacho de cierta edad, muy sencillo, muy juicioso, y que me envía un señor como este. La señorita Margarita murmuró algunas palabras, que no pude oír, con vivo pesar mío, lo confieso, y a las que su madre respondió: no te digo lo contrario, hija, pero no por eso es menos ridículo de parte del señor Laubepin. ¿Cómo quieres que un señor como este vaya a correr con sus huecos? Mira, Margarita, si le acompañaras a la habitación de tu abuelo. La señorita Margarita entró casi en el momento a la pieza en que me hallaba. Cuando me vio en ella, pareció poco satisfecha. Perdón, señorita, pero el criado me dijo lo esperara aquí. Tenga la bondad de seguirme, señor. La seguí. Me hizo subir una escalera, atravesar muchos corredores, y me introdujo por fin en una especie de galería donde me dejó. Púseme entonces a examinar algunos cuadros suspendidos en el muro. Estas pinturas eran en su mayor parte muy mediocres, consagradas a la gloria del antiguo corsario del imperio. Había muchos combates de mar, un poco ahumados, en los que era evidente sin embargo, que el pequeño brick laimable, capitán Laroque, 26 cañones, causaba a John Bull los más sensibles disgustos. Luego venían algunos retratos de pie, del capitán Laroque, que naturalmente atrajeron mi especial atención. Representaban todos, salvo ligeras variaciones, un hombre de talla gigantesca, llevando una especie de uniforme republicano, con grandes solapas, cabellos a lo Clever, y arrojando hacia adelante una mirada enérgica, ardiente y sombría. En resumen, una especie de hombre, que no tenía nada de agradable. Cuando estudiaba esta gran figura, que realzaba maravillosamente la idea que se tiene en general de un corsario, y aún de un pirata, la señorita Margarita me suplicó que entrara. Halléme entonces frente a un viejo flaco y decrépito, cuyos ojos conservaban apenas una chispa vital, y que para acogerme, tocó con mano temblorosa el bonete de seda negra que cubría su cráneo luciente como el marfil. Abuelo, dijo la señorita Margarita levantando la voz, es el señor Odiot. El pobre viejo corsario se levantó un poco de su sillón, mirándome con una expresión apagada e indecisa. Me senté a un signo de la señorita Margarita, que repitió: el señor Odiot, el nuevo intendente, abuelo. Ah, buen día, señor, murmuró el anciano. Siguió una pausa del más obligado silencio. El capitán Laroque, con el cuerpo encorvado y la cabeza pendiente, continuaba fijando sobre mí su incierta mirada. En fin, pareciendo hallar de pronto un asunto de conversación de un interés capital, me dijo con voz sorda y profunda: el señor de Beauche con acento circunflejo ne ha muerto. No hallé respuesta alguna a esta comunicación inesperada. Ignoraba absolutamente quién pudiese ser el señor de Beauche con acento circunflejo ne, y no tomándose la señorita Margarita la molestia de decírmelo, me limité a atestiguar, por una débil exclamación de pésame, la parte que tomaba en este desgraciado suceso. Pero aparentemente esto no era bastante para lo que deseaba del viejo capitán, porque agregó un momento después con el mismo tono lúgubre: el señor de Beauche con acento circunflejo ne ha muerto. Mi asombro se acrecentó ante esta instancia.
Veía el pie de la señorita Margarita golpear el pavimento con impaciencia. Me desesperé y tomando al azar la primera frase que me vino al pensamiento. ¿Y de qué ha muerto?, dije. No había terminado aún esta pregunta, cuando una mirada colérica de la señorita Margarita me advertía que me hacía sospechoso de no sé qué irreverencia burlona, aun cuando no me sintiese realmente culpable sino de una necia torpeza. Me apresuré a dar a la conversación un giro más agradable. Hablé de los cuadros de la galería, de las grandes emociones que debían recordar al capitán y del interés respetuoso que sentía al contemplar al héroe de aquellas gloriosas páginas. Entré también en detalles y cité, con cierto calor, 2 o 3 combates en que el Brick Laimable me había parecido realizar verdaderos prodigios. En tanto que daba yo prueba de esta cortesía de buen gusto, la señorita Margarita, con mi mayor sorpresa, continuaba mirándome con un descontento y despecho manifiestos. Su abuelo entretanto me prestaba oído atento. Veía levantarse poco a poco su cabeza. Una extraña sonrisa iluminaba su fisonomía descarnada y parecía borrarle las arrugas. De pronto, tomando con sus 2 manos los brazos de su sillón, se enderezó tan alto como era. Una llama guerrera brotó de sus profundas órbitas y exclamó con una voz sonora que me hizo estremecer: barra al viento, todo al viento, fuego a babor, atraca, atraca, arrojad los ganchos, con vigor, ya lo tenemos, fuego allá arriba, un buen escobajo, limpiad el puente, a mí ahora, juntos, sus, al inglés, al sajón maldito, hurra, arrojando este último grito, que agonizó en su garganta. El anciano, inútilmente sostenido por las manos piadosas de su nieta, cayó como aniquilado en su sillón. A un signo imperioso de la señorita Laroque, salí, hallé el camino como pude a través del dédalo de corredores y de escaleras, lamentándome vivamente de lo inoportuno que había estado en mi entrevista con el viejo capitán de Laimable, el criado de cabellos grises que me recibió a la llegada, y que se llama Alén. Me esperaba en el vestíbulo para decirme de parte de la señora Laroque, que no tenía tiempo de pasar a mi alojamiento antes de comer, y que me hallaba bien como estaba. En el momento mismo en que entraba al salón, una sociedad de unas 20 personas salía para el comedor con las ceremonias usuales. Era la vez primera desde mi cambio de condición que me hallaba mezclado en una reunión mundana. Habituado en otro tiempo a las pequeñas distinciones que la etiqueta de los salones acuerda en general al nacimiento y a la fortuna, no recibí sin amargura los primeros testimonios de la negligencia y el desdén a que inevitablemente me condenaba mi nueva situación. Reprimiendo lo mejor que pude estas sublevaciones del falso orgullo, ofrecí mi brazo a una joven pequeña, pero bien formada y graciosa, que quedaba sola atrás de los convidados, y que era, como lo supuse, la señorita Elowin, la institutriz. Mi asiento en la mesa estaba señalado cerca del suyo. En tanto que cada uno se acomodaba, apareció la señorita Margarita, como Antígona, guiando la marcha lenta y pesada de su abuelo. Vino a sentarse a mi derecha con ese aire de tranquila majestad que le es propio, y el poderoso Terranova, que parece ser el guardián titular de esta princesa, se acostó de centinela tras de su silla. Creí deber expresar sin retardo a mi vecina el pesar que sentía en haber evocado torpemente recuerdos que parecían agitar de una manera penosa el ánimo de su abuelo. «Soy yo quien debe excusarse, señor», respondió, «por no haberle prevenido que jamás debe hablarse de los ingleses delante de mi padre. ¿Conocéis la Bretaña, señor?», le contesté que no la había conocido hasta aquel día, pero que me consideraba muy dichoso en conocerla, y para probar que era digno de ella, hablé en estilo lírico de las bellezas pintorescas que me habían llamado la atención durante el camino. En el instante en que creía que esta diestra lisonja me conciliaba en el más alto grado la benevolencia de la joven bretona, vi con asombro dibujarse en su frente los síntomas de la impaciencia y del fastidio. Decididamente era yo desgraciado con esa niña. «Vamos». «Veo, señor», dijo con una singular expresión de ironía, «que ama usted lo bello, lo que habla a la imaginación y al alma, la naturaleza, la verdura, los matorrales, las piedras y las bellas artes.
Se entenderá usted maravillosamente con la señorita Delaune, que adora igualmente todas esas cosas, las que para mí no tienen mérito alguno. Pero en nombre del cielo, ¿qué es lo que ama usted entonces? A esta interrogación, que le dirigí en el tono de una amable jovialidad, la señorita Margarita se volvió a mí bruscamente, me lanzó una mirada altiva, y respondió secamente: amo a mi perro, aquí, Mervyn, y sumergió afectuosamente su mano en la espesa piel del Terranova, que parado sobre las patas de atrás, alargaba ya su formidable cabeza, entre mi plato y el de la señorita Margarita. No pude menos de observar con nuevo interés la fisonomía de esta mujer, y buscar en ella los signos exteriores de la poca sensibilidad de alma de que al parecer hace profesión. La señorita Larroque, que me pareció muy alta, solo debe esta apariencia al carácter amplio y perfectamente armonioso de su belleza. Es en realidad de una estatura ordinaria, su rostro, de un óvalo algo redondeado, y su cuello, de una postura delicada y arrogante, están cubiertos ligeramente por un tinte propio de las hijas de Bretaña. Su cabellera, que señala sobre su frente un espeso relieve, arroja a cada movimiento de su cabeza reflejos ondulosos y azulados. Su delicada nariz parece copiada sobre el divino modelo de una Madonna romana, y esculpida en nácar viviente. Debajo de sus ojos grandes, profundos y pensativos, el color algo tostado de sus mejillas es matizado por una especie de aureola más bronceada, que parece una traza proyectada por la sombra de las pestañas y como quemada por el rayo ardiente de la mirada. Difícilmente podría retratar la dulzura soberana de la sonrisa, que viene por intervalos a animar esta bella fisonomía y a atemperar por no sé qué contracción graciosa el brillo de sus grandes ojos. Ciertamente, la diosa misma de la poesía, del sueño y de los mundos encantados, podía presentarse atrevidamente a los homenajes de los mortales bajo la forma de esta niña que solo ama a su perro. La naturaleza, en sus producciones más escogidas, nos presenta a menudo estas crueles mistificaciones. Por otra parte, esto me importa muy poco. Comprendo perfectamente que estoy destinado a jugar en la imaginación de la señorita Margarita el papel que podría representar en ella un negro, objeto, como se sabe, muy poco seductor para las criollas. Por mi parte me jacto de ser tan orgulloso como la señorita Margarita. El más imposible de los amores para mí, sería aquel que me expusiera a la sospecha de intriga y con acento agudo interés. No pienso tampoco tener que armarme de una gran fuerza moral contra un peligro que no me parece verosímil, pues la belleza de la señorita Larroque es de aquellas que despiertan más la contemplación del artista que un sentimiento de naturaleza más humano y más tierno. Entretanto, sobre el nombre de Mervyn, que la señorita Margarita había dado a su guardia de coros, mi vecina de la izquierda, la señorita Elowen, se lanzó a toda vela en el cielo de Arturo, y quiso enseñarme que Mervyn era el nombre auténtico del célebre encantador que el vulgo llama Merlín. Desde los caballeros de la mesa redonda se remontó hasta los tiempos de César y vi desfilar ante mí, en procesión prolija, toda la jerarquía de los druidas, de los bardos y de los vates, después de lo cual caímos fatalmente, mientras que me extraviaba en las selvas célticas, siguiendo los pasos de la señorita Elowen, a la que no falta sino un poco de gordura para ser una druidesa muy pasable. La viuda del agente de cambio, colocada cerca de nosotros, hacía resonar los ecos de una queja continua y monótona como la de un ciego. Se habían olvidado de ponerle su calentador, se le servía un potaje frío, se le presentaban huesos descarnados. Ved ahí cómo se la trataba. Por lo demás, ella estaba habituada. Es triste ser pobre, muy triste. Desearía más bien morir. Sí, doctor, decía, dirigiéndose a su vecino, que parecía escuchar sus quejas con una afectación de interés un tanto irónico. Sí, doctor, no es broma, querría más bien haber muerto. Sería una carga menos para todos. Además, piense, doctor, cuando se ha estado en mi posición, cuando uno ha comido en vajilla de plata con sus armas, verse reducida a la caridad y a ser el juguete de los criados. No se sabe todo lo que yo sufro en esta casa ni se sabrá jamás.
Cuando uno tiene orgullo, sufre sin quejarse. Es por esto que me callo, aunque no deje de pensarlo. Eso es, mi querida señora, dijo el doctor, que se llama, según creo, Desmarets. No hablemos más de eso. Beba refrescos, que la calmarán. Nada me calmará, doctor, sino la muerte. Pues bien, señora, cuando guste, replicó resueltamente el doctor. En una región más central, la atención de los convidados estaba monopolizada por el palabreo insubstancial, cáustico y fanfarrón de un personaje, a quien oí llamar el señor de Bevallan, que goza, al parecer, de los derechos de una particular intimidad. Es un hombre bastante alto, de una juventud madura, y cuya cabeza recuerda bastante fielmente el tipo del rey Francisco I. Se le escucha como a un oráculo, y aún la señorita Laroque le concede todo el interés y admiración que parece capaz de concebir aún por las cosas de este mundo. En cuanto a mí, como la mayor parte de las agudezas que oía aplaudir, se referían a anécdotas locales y a chismografía de aldea, no he podido apreciar hasta aquí sino incompletamente el mérito de este león armónico. Tuve, sin embargo, que congratularme de su urbanidad. Me ofreció un cigarro después de comer y me llevó al retrete de fumar. Al mismo tiempo hacía los honores a 3 o 4 jóvenes apenas salidos de la adolescencia, que lo miraban evidentemente como un modelo de bellas maneras y de exquisita pillería. Y bien, Bevallan, dijo uno de los jóvenes, ¿no renuncia usted, pues, a la sacerdotisa del sol? Jamás, respondió el señor de Bevallan, esperaré 10 meses, 10 años, si es preciso, pero la poseeré yo o nadie. Es usted afortunado, viejo bribón, la institutriz le ayudará a tener paciencia. ¿Debo cortarle la lengua o las orejas? Arturo, dijo a media voz el señor de Bevallan avanzando hacia su interlocutor, y haciéndole una rápida seña para que notara mi presencia. Se pasó entonces en revista, en una encantadora mezcolanza, todos los caballos, todos los perros y todas las damas de la comarca. Entre paréntesis, sería de desear que las mujeres pudiesen asistir secretamente una vez en su vida a una de esas conversaciones que tienen lugar entre hombres en la primera efusión que sigue a una abundante comida. Allí hallarían la medida exacta de la delicadeza de nuestras costumbres y de la confianza que ella debe inspirarlas. Por lo demás, yo no me jacto de gazmoñería, pero la conversación de que era testigo, tenía, según mi opinión, la grave falta de ultrapasar los límites de la broma más libre. Todo lo tocaba al pasar, lo ultrajaba todo alegremente, y tomaba, en fin, un carácter muy gratuito de universal profanación. Luego mi educación, muy incompleta sin duda, me ha dejado en el corazón un fondo de respeto, que me parece debe ser reservado en medio de las más vivas expansiones del buen humor. Entretanto, tenemos hoy en Francia a nuestra joven América, que no está contenta sino blasfema un poco después de haber bebido. Tenemos amables pichones de bandido, esperanzas del porvenir, que no han tenido padre ni madre, que no tienen patria, que tampoco tienen Dios, pero que parecen el producto bruto de alguna máquina sin entrañas y sin alma, que los ha depositado fortuitamente sobre este globo, para que les sirvan de mediocre ornamento. En resumen, el señor de Bevallan, que no teme instituirse profesor cínico de estos calaveras sin barba, no me ha gustado, ni pienso haberle agradado tampoco. Protesté un poco de fatiga y me retiré. A mi llamamiento, el viejo Allen tomó una linterna y me guió a través del parque hacia la habitación que me estaba destinada. Después de algunos minutos de marcha, atravesamos un puente de madera echado sobre un río y nos hallamos delante de una puerta maciza y ojival abierta en una especie de torre y flanqueada por 2 torrecillas. Era esta la entrada del antiguo castillo. Robles y abetos seculares forman, alrededor de estos despojos feudales, un cerco misterioso que les da un aire de profundo retiro. En estas ruinas es donde debo habitar. Mi departamento, compuesto de 3 piezas, elegantemente tapizadas de azul, se prolonga encima de la puerta de una torrecilla a la otra. Esta melancólica morada no deja de agradarme, ella conviene con mi fortuna. Apenas me vi libre del viejo Allen,
que es de genio un poco noticiero, me puse a escribir el relato de este importante día, interrumpiéndome por intervalos para escuchar el murmullo bastante dulce del pequeño río que corre bajo mis ventanas, y el grito del tradicional mochuelo, que celebra en sus vecinos bosques sus tristes amores.